profesor asociado del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Usted nos viene a hablar del proyecto CATI. Sí, exactamente. Tiene la palabra, adelante. ¿Hay que apretar el botoncito negro? No, del otro lado, debajo del micro. Ese. Muy suavecito y prende. Ahí. Okay. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí. Voy a hablar con respecto al proyecto de ley que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito, pero voy a estar concentrándome principalmente en el tema del control de la velocidad mediante tecnología. ¿Cuánto tiempo dispongo aproximadamente? Ok, perfecto. Bien, entonces el esquema de la presentación va a ser la evolución de los accidentes viales en Chile en los últimos 40 años, una descripción breve de lo que es la visión moderna de la seguridad vial, la relevancia del control de velocidad como parte de una política de seguridad vial exitosa y, por último, los comentarios sobre el proyecto de ley. ¿Qué hice? Vamos algo. Avanzar página. Ahí. Bien. Más que un problema de transporte, yo diría que el tema de la seguridad vial es un problema de salud pública y esa sería la óptica desde la cual analizar el problema de la seguridad vial. Entonces, veamos un poco, o sea, bajo este enfoque de salud pública, cuál es el principal costo que tiene en términos de... El principal costo que tienen para el país es la pérdida de vidas humanas. Entonces veamos cuál es la evolución de las cifras de fallecidos en accidentes viales a lo largo del tiempo en el país. En relación al dato de la recopilación de datos está a cargo de Carabineros de Chile. Ellos son quienes se presentan en el sitio mismo del accidente y llenan el formulario, el CIEC-2. Y en ese formulario queda reportado qué es lo que ocurre con las personas heridas en un accidente vial, desde una herida leve hasta una persona que fallece producto del accidente. La limitación que tiene el dato de Carabineros es que ellos hacen un seguimiento del estado de salud de la víctima de un accidente durante las siguientes 24 horas de ocurrido el accidente. Más allá de las 24 horas del accidente, se pierde el control y podría ser perfectamente que una persona gravemente herida falleciera luego de las 24 horas, pero en la estadística va a quedar reportado como una persona gravemente herida. Por otro lado, tenemos el Ministerio de Salud, que desde el año 2000 lleva el registro de las personas que fallecen en accidentes de tránsito. Ellos trabajan con las bases de datos que les proveen Carabineros, las bases de datos de egresos hospitalarios, de medicina legal, protocolos de autopsia y de accidentes laborales. Es una información mucho más complicada de compilar, de procesar, y por tal motivo los datos que ellos proveen suelen tener un desfase de dos años. Bien, entonces veamos el gráfico confeccionado aquí. En la línea roja tenemos la evolución de las personas fallecidas en accidentes de tránsito en Chile, según el registro de Carabineros, una serie de datos que comienza en el año 1972. La línea verde, una línea mucho más corta en el tiempo, es elaborada a partir de los datos del Ministerio de Salud, de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud. ¿Qué nos muestra esta serie? Si uno toma los datos del año 1973 y se fija qué es lo que pasó en el 2016-2017, uno podría decir que prácticamente han estado planchados los accidentes con una mirada de largo plazo. Hubo una baja pronunciada de los accidentes en la década del 70, en la década del 80, pero siempre hay una tendencia a volver a subir. Llegamos al valor máximo en el año 1999 y a partir de ahí hay un leve descenso que lamentablemente nunca se termina de consolidar. Cuando vemos la serie elaborada por el Ministerio de Salud,
tenemos un panorama más completo de qué es lo que ocurre con la mortalidad en accidentes viales, puesto que ya no están atados a la restricción del conteo a 24 horas, y lo que vemos es que aproximadamente este número se eleva entre un 20 y un 40% dependiendo del año, algo que está dentro de los parámetros normales de todos los países. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que en este momento en Chile están falleciendo en accidentes viales algo más de 2.000 personas al año. Y lo que quiero remarcar de este gráfico son las bajas pronunciadas en los fallecidos en accidentes viales en los años que tenemos recesión económica. Los años que tenemos recesión económica están marcados con una franja gris, y en casi todos esos años hemos observado una fuerte caída en el número de fallecidos, lo cual liga de alguna manera cuando la economía le va bien, o sea, cuando la economía le empieza a ir mal, la gente conduce bastante menos. Muy curioso, y para esto la verdad yo no tengo una buena explicación y tampoco he escuchado ninguna explicación convincente que logre explicar por qué cayeron tanto los accidentes el año pasado. Los próximos 2-3 años nos va a decir si fue una caída circunstancial o si esto es un cambio de tendencia. No, la ley Cati todavía... No, en absoluto. No. La verdad que de toda la gente que escuché dar opiniones de por qué cayó, ninguna me convence. Y capaz que acá estamos los analistas un poco al debe de por qué. En la estadística de Carabineros, no sabemos qué pasa con la estadística de... Algo me dice que va a caer también. ¿Sí? Pero por qué cayó no está claro, no hay una explicación convincente. Bien, entonces lo que quiero mostrar yo con este gráfico es que por un lado podría ser que al país lo estuviera haciendo muy bien en materia de seguridad vial, porque cada vez es mayor la cantidad de vehículos que circulan. Hoy día estamos en más de 5 millones de vehículos motorizados. Y en ese sentido podríamos decir, lo estamos haciendo relativamente bien, cada vez hay mayor cantidad de vehículos y el número de fallecidos se mantiene constante. Sí, es una manera de verlo, pero sería una mirada complaciente. Nosotros lo que tenemos que ver es qué es lo que ha ocurrido con países, por ejemplo, como España o Gran Bretaña, donde a lo largo del tiempo lo que hay es una visible caída en el número de personas que fallecen en accidentes viales. El caso capaz que es más cercano a nosotros, España, que Gran Bretaña, y yo doy aquí el dato entre 1989 y 2016, es notable la caída, y el grueso de esta caída se da principalmente entre el año 2003, 2004 y el año 2016. Con esto lo que yo quiero ir finalmente es que en materia de seguridad vial tenemos mucho por hacer y deberíamos reducir significativamente el número de personas que fallecen en accidentes viales. Sí, digamos, la Gran Bretaña es un país líder en ese sentido. Ellos han sido muy innovadores en materia de seguridad vial y han generado toda una serie de medidas que luego han sido replicadas por el éxito justamente que ellos han tenido en su aplicación. Bien, entonces quiero hablar algo sobre la visión moderna sobre la seguridad vial. La idea que quiero dejar aquí presente es que los accidentes viales son evitables y predecibles, son generados por el ser humano y pueden ser estudiados con rigor científico. O sea, la palabra accidentes como tales es un contrasentido, por decirlo de alguna manera. Es un asunto de salud pública, multisectorial, y lo otro que tenemos que tener en cuenta, no debe haber ninguna actividad humana en la cual con una frecuencia tan alta el error se pague con la propia vida, ¿no? Entonces, errores frecuentes de conductores y peatones no deberían ser la causa de traumas severos, pero efectivamente lo es. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Los seres humanos tenemos una tasa, cometemos errores la tasa de errores por unidad de tiempo es muy alta. En muchas actividades el error, la verdad, no genera una consecuencia tan grave, pero aquí un mínimo error puede significar la muerte o una herida grave que deje a una persona complicada por el resto de su vida. Por lo tanto, el sistema vial debería de alguna manera
ayudar a los usuarios a lidiar con un ambiente complejo y que nos castiga tan abruptamente. Por lo tanto, un elemento clave en una buena política de seguridad vial es el calmado y el control de la velocidad, y además hay que tener en cuenta que en Chile gran parte de las personas que fallecen son personas que son peatones, ciclistas, principalmente peatones. Entonces también hay un tema de justicia social. Si podemos reducir el número de fallecidos viales, vamos a estar también haciéndole seguramente un gran favor a las personas más desprotegidas. Bien. Con respecto a qué es una estrategia exitosa en materia de seguridad vial, lo importante es el compromiso político, y el caso notable en este sentido es lo que ocurrió en Francia en la década pasada, donde el tema de la seguridad vial pasó a ser un tema prioritario en las políticas públicas francesas, asignando responsabilidades, generando adecuados incentivos y dotando a las agencias pertinentes con los recursos adecuados, y muy relevante también, involucrando al sector privado a participar en la mejora de la seguridad vial, y la verdad que los números de Francia mejoraron notablemente, han logrado reducir la mortalidad vial a menos de la mitad en un lapso de unos 5 o 6 años. Lo que es importante es abordar el tema de manera científica, es decir, con datos de buena calidad y estudiando el tema. Es importante que haya metas periódicas y cuantitativas de reducción de accidentes que sean monitoreadas, y hacer un seguimiento de los accidentes viales y estudiarlos a los efectos de entender por qué están ocurriendo. Bien, entonces ahora quiero hablar en particular del tema del control de velocidad mediante el uso de la tecnología, y lo primero que quiero decir es, hay una ley empírica que se conoce como la ley de Nilsson, es un investigador de Suecia que fue la primera persona que lo planteó, que los estudios empíricos que él hacía demostraban que si la velocidad se incrementa, si la velocidad de circulación se incrementa, la cantidad de personas fallecidas en accidentes viales aumenta a la 4ª potencia. Y esto funciona no solamente cuando las velocidades de circulación aumentan, sino también cuando las velocidades de circulación disminuyen. Es decir, si las velocidades de circulación disminuyen, la reducción en el número de personas fallecidas en accidentes viales va a disminuir también con la 4ª potencia, lo cual esto es fantástico en el sentido de que si podemos reducir la velocidad de circulación en un 10%, los accidentes fatales podrían caer hasta un 50%. Por lo tanto, tenemos que tener leyes que propendan a menores límites máximos de velocidad vial, y en este sentido el país dio un avance en las semanas anteriores, pero lo que tenemos que hacer es que esta reducción de la velocidad sea efectiva, y por lo tanto el control de la velocidad es clave en este sentido. La verdad que no quiero empezar a perder tiempo haciendo referencia a la cantidad de países y estudios que se han hecho en la materia que demuestran que el control de velocidad mediante el uso de tecnología es realmente efectivo. En tal sentido, cualquier cosa puedo armar un pequeño escrito con tales estudios y sirve de antecedentes. Bien. En Chile se instaló el control de velocidad mediante tecnología, los famosos fotorradares. Lamentablemente hubo un tema de implementación, probablemente, de cómo operaban. Aparentemente no, había incentivos perversos, y dejó de funcionar como tal el fotorradar. Me tocó participar en algunos estudios relacionados con la efectividad que tuvo el fotorradar, y lo que pude ver yo en estos casi todos análisis en los que participé es que la medida fue efectiva. Por lo tanto, estamos hablando de, tal como corrobora la evidencia internacional, estamos hablando de una medida que desde el punto de vista de la seguridad vial funcionó cuando se la aplicó en Chile. Y el mensaje acá es que la verdad que Chile no puede darse el lujo de no contar con una ley moderna de control de velocidad, sobre todo un país que está tan avanzado o que está dando pasos importantes desde el punto de vista de la actualización tecnológica, la modernización tecnológica. Entonces, ahora quiero hacer algunos comentarios sobre los proyectos de ley. En primer lugar,
lo que sería la división de fiscalización del transporte y tratamiento automatizado de infracciones de tránsito, el personal que esté adscrito a esta división debe tener el poder de fiscalizar la velocidad de circulación mediante tecnología sin necesidad de recurrir a personal de carabinero o inspectores fiscales del MOP. Esto es una restricción. Esta fue la restricción que acabó con el uso de los fotorradares por parte de los municipios. Ellos, para poder operar los fotorradares, tenían que contar con personal de carabineros o inspectores fiscales del MOP. Y esto fue lo que les dio el golpe de baja al uso anterior del fotorradar. Por lo tanto, es relevante que el personal de esta división pueda hacer la fiscalización. Con respecto a la velocidad de circulación, el proyecto tal como está escrito, cuando uno lo lee, está pensado principalmente en el control de la alta velocidad en carretera. Yo creo que le falta ser más explícito en el tema del control de la velocidad en áreas urbanas. Ahí yo creo que hay que mejorar la redacción del proyecto para que quede claro que esto no es solamente la velocidad en carreteras o en autopistas urbanas, sino también el control en áreas urbanas donde se da la principal interacción entre vehículos, ciclistas, peatones, y dentro de los peatones tenemos que considerar que hay niños, que hay personas mayores, etcétera. Con respecto a la tecnología a considerar, simplemente quiero dejar planteada la inquietud. En el Reino Unido se están popularizando las cámaras, no ya que controlan la velocidad puntual a la que está circulando un conductor o una conductora, sino la velocidad promedio de circulación entre dos puntos. Esto aparentemente, cuando uno lee el proyecto, aparentemente no estaría contemplado. También creo que la redacción tiene que ser lo suficientemente generosa como para que puedan funcionar estas cámaras, además de las famosas cámaras fijas y las cámaras móviles. En cuanto a los sitios a controlar, el proyecto de ley, y es lógico que un proyecto de ley lo sea, no es muy preciso en cómo tiene que ser esto. Esto es algo que tendrá que luego darse en un reglamento o tendrá que haber una letra chica en algún momento, pero creo que es muy importante que esta división de fiscalización tenga una unidad de análisis estadística o que haya alguna especie de acuerdo de colaboración con algún centro universitario para que esto sea hecho, para que efectivamente se elijan los lugares que mayor riesgo de accidente generan, de manera tal que garantizar el éxito de esta tecnología, ¿no? Con respecto a la señalización de los sitios, yo estoy de acuerdo en que se sepa cuáles son las zonas que están vigiladas, pero marcar exactamente cuál es el sitio que se está controlando, yo creo que eso debiese dejarse abierto. La gente, los conductores tienen que saber que entran a una zona donde se está controlando el límite de velocidad, pero exactamente dónde se está controlando, yo preferiría que quede abierto para generar una sensación de control y por lo tanto que haya mayor cuidado. Por ejemplo, en Francia es muy común la instalación de cajas vacías y aproximadamente tiene una relación de 3:1. Cada 3 cajas instaladas, en una está el fotorradar. Con eso se da una mayor sensación de cobertura, pero solamente 1/3 de las cajas efectivamente tienen una cámara de control. Con respecto a las multas, encuentro yo que los montos que tiene en este momento la ley de tránsito son bastante bajos y debieran incrementarse. Las penalidades también deberían discriminar entre el exceso de velocidad en vías de baja velocidad y vías de alta velocidad. Un exceso de velocidad de 30 kilómetros en una autopista donde el tráfico motorizado está bien segregado, donde el diseño vial y geométrico es de un alto estándar, donde la gran mayoría de los vehículos que circulan también son de un alto estándar, ese exceso de 30 kilómetros por hora en la velocidad va a generar mucho menos riesgo que una persona que en una calle vial con un diseño vial y geométrico que no está hecho para la alta velocidad, exceda la velocidad, por ejemplo, pasando de los 50 kilómetros por hora que hoy se puede a 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, yo creo que habría que tener en cuenta eso y penalizar mucho más estos excesos en áreas donde se genera mucho más riesgo vial.
Con respecto a las multas, la ley de tránsito hoy día es poco fuerte en el tratamiento de la reincidencia. Ese es un tema que hay que verlo. Incluso aquellas personas que son infractores seriales, probablemente multas monetarias o el retiro de la licencia no sea suficiente. En esos casos hay que hacer algo más. Esto ocurre no solamente con las personas que exceden los límites de velocidad groseramente, esto también ocurre mucho con las personas que conducen con alto contenido de alcohol en sangre. En estos casos capaz que haya que hacer incluso hasta un seguimiento de estas personas, si es que fuera posible legalmente. En cuanto al destino de los fondos, yo soy partidario de que vayan a rentas generales de manera tal que no haya duda de que esto no es recaudación encubierta por parte de los municipios. Tengo entendido que el proyecto de ley propone 15% al Fondo Común Municipal y el 85% de rentas generales, algo que me parece muy prudente. En cuanto a la puesta en marcha, creo que es relevante que una vez que esto esté funcionando haya un tiempo de prueba para que la gente se habitúe a esto y ojalá haya el cambio de conducta de manera tal de generar pocas multas y lograr la reducción de los accidentes viales y especialmente los accidentes con víctimas mortales, que es el principal objetivo de la ley. Y remarcar con que el país no puede darse el lujo de no contar con una ley moderna de control de velocidad. Muchas gracias.